Dolía como un agujero negro que se abriera sin avisar, justo cuando uno empezaba a reconstruir su vida. Así comenzó todo para Lidia Lozano, con el miedo clavado en el pecho, cuando supo que su marido, Charlie, estaba en graves problemas de salud. Lo que parecía una operación de espalda más, algo que muchos logran superar con reposo y paciencia, se convirtió en una pesadilla con consecuencias mucho más profundas y traumáticas. Lidia regresó hace poco a su lugar habitual en De Viernes, pero lo hizo con la voz quebrada, los ojos enrojecidos, con el peso de la angustia y del temor grabado en cada gesto. La fuerza del golpe no se la llevó la enfermedad, se la llevó la incertidumbre, la fragilidad, el vértigo de verse de repente enfrentando algo más grande que los titulares. La bacteria se comió una válvula del corazón, confesó en directo, y con esas palabras el mundo se detuvo. Infobae +2, El Español +2. Todo comenzó con unos dolores de espalda, aparentemente asumibles dentro de lo habitual. Pero las cosas dieron un giro inesperado. Tras la operación, lo que parecía recuperable derivó en una infección traicionera. Un líquido amarillo en los análisis despertó las alarmas. No era una infección cualquiera, era algo más grave, algo que atacaba al corazón, que corroía por dentro, silenciosa, despiadada. Hubo que operarlo del corazón de urgencia, contó Lidia, con la voz temblorosa, destrozada. Infobae +2 Europa Press +2. Cuando los médicos le comunicaron esa necesidad, debió de sentirse como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Que de pronto te digan que la espalda no era lo peor, que la espalda solo fue la puerta de entrada, y que lo que realmente pendía de un hilo era algo esencial, una válvula vital, fue un mazazo. Lo dijo ella misma, impresiona mucho. Infobae +2 El Confidencial con +2. Y tras la operación, no llegaron respuestas claras. No hubo promesas de recuperación inmediata. Lo que vino fue una espera angustiosa, con analíticas constantes, controles, antibióticos, incertidumbre y un hospital como nuevo hogar temporal. Le limpiaron toda la parte del corazón y ahora tiene que hacer analíticas continuas, por si la bacteria se reproduce, describió Lidia. El pronóstico, al menos por ahora, era que el ingreso se extendiera semanas, tal vez 5, 6, lo que convertía cada día en una batalla silenciosa. Para Lidia, cada segundo era un dilema emocional, quedarse en casa con su rutina, su trabajo, su proyecto, su vida, o estar al lado de quien había sido su compañero durante décadas. No fue una decisión, fue un instinto. Estoy allí todos los días, admitió. Aunque no durmiera en el hospital, decía tener problemas de espalda ella misma. Tenía el teléfono encendido las 24 horas, en modo emergencia, preparada para salir corriendo. Su casa, muy cerca del hospital, se convirtió en un punto intermedio entre la esperanza y el miedo. El Español +2 Europa Press +2. Cuando regresó a la televisión, lo hizo con el alma expuesta y con la verdad a cuestas. No para ganar compasión, sino para compartir una realidad desgarradora, que la vida puede cambiar de golpe, sin aviso, que lo cotidiano puede desmoronarse, que a veces lo que hay detrás de una ausencia aparente, una silla vacía en un plató, es una lucha diaria por la salud, por el amor, por la esperanza. Ha sido duro, han sido unos meses muy duros, confesó. El Confidencial con +2 El Español +2. Pero esa sinceridad también dejó ver su fuerza, su dignidad, su humanidad. Porque aunque la angustia la embargara, aunque llorara al contarlo, siguió luchando. Agradeció al personal sanitario, que le dio ánimo para volver al programa, reconoció la valentía de su marido, al que definió como un jabato, alguien que soportaba lo insoportable. Y aunque no tenía certezas, no tenía garantías,
tenía una fe inquebrantable, la de acompañarlo, cuidarlo, esperarlo. Infobae +2 Europa Press +2. Pero este fin de semana la vida le exigió una nueva pausa. El pasado viernes, 28 de noviembre, su silla de colaboradora volvió a quedar vacía. No hubo un mensaje de vuelta, ni promesas de pronto regreso. Solo un silencio teñido de preocupación. Sus compañeros lo dijeron en plató, hacía falta una pieza fundamental. Ese hueco era su ausencia, su dolor callado. Ese hueco era la evidencia de que, a veces, las prioridades cambian, porque la vida real lo exige. El Español +2 El Nacional Cat +2. La ausencia de Lidia encendió las alarmas mediáticas. Las redes se inundaron de preguntas, de solidaridad, de temor por lo que podría estar ocurriendo. Pero pocos sabían realmente lo que había detrás. Hasta que ella decidió hablar. Salió delante de una cámara, con la voz quebrada, las lágrimas listas. Le preguntaron por Charlie y respondió lo que cualquier persona con alma diría, que no sabe, que duele, que es muy duro. Que quizá la bacteria vuelva, que quizá haya recaída, que quizá el camino sea largo. Europa Press TV +2 Europa Press +2. Y lo que quedó claro es algo tan humano como desgarrador, que detrás de los focos, de las luces, del plató que graba a diario, hay una mujer rota, una pareja herida, un hogar en estado de espera. Una mujer que hace malabares entre la obligación de trabajar y la necesidad de acompañar. Que sufre, que teme, que llora. Pero también que ama, que aguanta, que espera. Porque esto no es un culebrón televisivo. No es un drama creado para audiencia. Es una vida real. Es dolor real. Es miedo real. Y lo que muchas veces olvidamos, desde el sofá frente al televisor, es que detrás de cada noticia, detrás de cada ausencia, detrás de cada lágrima, hay una historia de verdad, con nombres, con heridas, con esperanzas. Hoy, la salud de Charlie está en el centro de todas las miradas. Su evolución es lenta, incierta. Hay días buenos, otros en los que el miedo acecha. Su cuerpo ha sido traicionado por una infección despiadada. Su corazón, por ahora, resiste. Su recuperación dependerá no sólo de la ciencia, sino del amor, del cuidado, de la fe. Y del apoyo. Para Lidia, cada visita al hospital es un triunfo pequeño, un respiro. Cada llamada de un médico es una carga de tensión contenida. Cada noche sin dormir, una promesa de lucha. Porque ella sabe, como muchos saben cuando la vida les golpea, que en estos momentos no hay glamour, ni fama, ni cámaras. Solo hay vida. Y vida que merece ser salvada, acompañada, sostenida. Y mientras las puertas del hospital se cierran detrás de ella, mientras el pasillo queda vacío y la luz fluorescente sigue parpadeando, Lidia aguanta. Aguanta por amor. Aguanta por esperanza. Aguanta por vida. Quizá nada vuelva a ser igual. Quizá lo cotidiano se transforme para siempre. Pero lo que sí ha cambiado, y no puede borrarse, es la dimensión del compromiso, del cariño, del coraje que a veces solo aparece cuando el miedo es más grande que uno mismo. Y en esa fragilidad, en ese golpe al alma, también nace una fuerza nueva. Una que no se mide en risas de plató, ni en caídas de audiencia, ni en flashes de cámara. Se mide en latidos, en fuerza, en paciencia. En la voluntad de acompañar a quien uno ama, aunque la espera parezca interminable, aunque el horizonte esté nublado. Porque cuando el dolor ataca lo esencial, lo vital, lo humano, sólo lo que viene después importa: el cuidado, la esperanza, el amor.
Y en ese camino incierto, en ese hospital, en ese pasillo, en ese silencio, hay una mujer que ya no es solo presentadora ni tertuliana. Es alguien dispuesta a darlo todo por una vida. Y eso, quizás, sin luces ni cámaras, es lo más grande que existe. Y aún así, aunque el peso del mundo cayera sobre sus hombros, aunque el cansancio se le notara en cada respiración, Lidia siguió avanzando como si cada paso fuera una declaración silenciosa de resistencia. Porque cuando la vida te pone contra las cuerdas, no es la fuerza física lo que te sostiene, sino la promesa íntima de no abandonar a quien amas, aunque el miedo te arañe por dentro. Ella lo sabía desde el primer día en que vio a Charlie conectar su vida a una maquinaria fría y exacta, una maquinaria que dictaba ritmos, alarmas, anuncios silenciosos de peligro o mejora. Pero acostumbrarse no era posible. Cada pitido tenía un significado, cada variación un posible susto. Los médicos le explicaron que la infección podía retroceder o contraatacar, que la válvula artificial era resistente pero no invencible, que el cuerpo humano es un milagro y a la vez un misterio que nadie controla del todo. Pero escuchar no era lo difícil era asimilarlo. Recordaba perfectamente el momento en que, después de tantos días de incertidumbre, entró en la habitación sin saber si encontraría a Charlie dormido, exhausto o simplemente hundido. En cambio lo encontró despierto, con las manos entrelazadas sobre la manta, mirando un punto indefinido en la pared, como si buscara allí respuestas que nadie podía darle. Al verla, esbozó una sonrisa cansada, una de esas sonrisas que luchan por salir a pesar del dolor. Y en ese instante, todo el sufrimiento del mundo pareció valer la pena. «Siempre llegas», le susurró él, con la voz más débil que nunca. «Y siempre llegaré», contestó ella sin pensarlo, como si la frase le hubiera nacido sola del alma. Era una promesa. Una que no necesitaba testigos. Pero la realidad no se detenía. Cada día traía consigo análisis nuevos, decisiones nuevas, posibilidades nuevas. Los médicos no querían ilusionarlos más de lo debido, pero tampoco querían hundirlos. Hablaban con cautela, con prudencia, con esa diplomacia clínica que se aprende a base de ver familias enteras sostenerse de un hilo. Y Lidia, que llevaba toda una vida lidiando con tensiones mediáticas, con titulares hirientes, con opiniones ajenas, descubrió que nada de eso la había preparado para algo así. Porque aquí no había maquillaje que disimulara las ojeras, ni cámaras que captaran el ángulo favorecedor. Aquí solo había verdad. Y la verdad era dolorosa. Aún así, cuando la llamaron de la productora para preguntarle si volvería a de viernes, sintió por un momento un atisbo de normalidad. No porque lo necesitara económicamente ni profesionalmente, sino porque, por un instante, parecía que la vida podía seguir adelante a pesar del caos. Pero cuando el viernes llegó y se vio frente al espejo, lista para salir de casa, algo dentro de ella se quebró como un cristal bajo presión. No podía. No ese día. No cuando el teléfono podía sonar en cualquier momento para avisarle de una complicación más. No cuando sabía que Charlie, aunque tratara de restarle importancia, la necesitaba cerca. Así que no fue. Y esa ausencia, tan sencilla y tan humana, se convirtió en un terremoto mediático que ella no había pedido. Pero la vida de Lidia siempre había sido así. Cada gesto suyo se convertía en noticia, cada silencio en sospecha, cada lágrima en titular. Ella no buscaba protagonismo. Solo buscaba aire. Y sin embargo, cuando salió al día siguiente del hospital y los reporteros la sorprendieron a la salida, micrófonos en mano, cámaras encendidas, flashes preparados, no tuvo fuerzas para enfadarse. Tampoco para ocultar lo que pasaba. Era demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado real. «Es muy duro», dijo simplemente, con la garganta cerrada, con los ojos empañados,
con esa mezcla de miedo y amor que solo entiende quien ha visto peligrar la vida de su compañero. Y ese "es muy duro" se convirtió en un eco que resonó por todas partes. Porque no era una frase de televisión, era un grito comprimido, una súplica, una confesión desnuda. Dentro del hospital, mientras tanto, los días seguían su curso. El personal sanitario había empezado a cogerle un cariño especial. No por ser famosa, sino porque era imposible no hacerlo. Siempre respetuosa, siempre agradecida, siempre con una sonrisa aunque por dentro la angustia le desgarrara el pecho. Se sabía los nombres de las enfermeras, de los auxiliares, de los médicos que entraban y salían. Preguntaba por ellos, por sus turnos, por sus familias. Era su forma de agradecer que cuidaran al hombre que amaba. Y ellos lo valoraban, mucho más de lo que imaginaba. Cada mañana, Lidia llegaba temprano. Se sentaba junto a la cama de Charlie, tomaba su mano, le hablaba de cosas sencillas, de la lluvia, del perro de la vecina, del mensaje que le había mandado su hermano, de un comentario gracioso que había leído. A veces él respondía con frases cortas. Otras veces simplemente escuchaba. Y en los días en que el cansancio era mayor, cerraba los ojos mientras ella le hablaba, como si su voz fuera el único puente hacia un lugar menos doloroso. Una tarde, mientras el sol se colaba por la ventana con un tono anaranjado, Charlie le pidió algo que la dejó sin palabras. «Cuéntame algo bonito. Lo que sea. Algo que no tenga que ver con hospitales». Y ella lo hizo. Le habló de uno de sus primeros viajes juntos, de cómo se perdieron buscando un restaurante escondido en una callejuela estrecha, de cómo él insistía en que sabía volver aunque cada esquina los alejara más, de cómo terminaron riendo sin poder respirar frente a un mural antiguo, con la sensación de que nada malo podía pasarles nunca. Mientras lo contaba, se dio cuenta de que necesitaba aquel recuerdo tanto como él. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Hubo jornadas de esperanza, cuando las analíticas mostraban una ligera mejora, y otras en las que una fiebre inesperada les recordaba que no estaban fuera de peligro. Lidia aprendió a no confiarse demasiado, a no celebrar antes de tiempo, a vivir hora por hora. Pero también a valorar lo que antes pasaba desapercibido, la manera en que Charlie apretaba su mano cuando sentía miedo, el gesto tierno con el que ella le acomodaba la almohada, el modo en que sus miradas se encontraban en silencio, sin necesidad de palabras. Porque cuando todo se tambalea, lo único que queda es el amor. Y ese amor, lejos de debilitarse, se fortaleció. Pasaron semanas. El hospital se convirtió en una rutina extraña, casi en un segundo hogar. Lidia sabía reconocer el sonido del ascensor que llevaba a la planta, la voz de la enfermera que hacía los cambios de turno, el aroma del café de máquina que siempre estaba demasiado caliente o demasiado frío, pero nunca en un punto aceptable. Aprendió a moverse entre las habitaciones como si fueran calles conocidas, saludando a familiares que, como ella, vivían en una especie de limbo emocional. Y en medio de todo eso, seguía el miedo. Un miedo que no gritaba, que no golpeaba, sino que se posaba sobre el pecho como un peso constante, difícil de ignorar. Pero también seguía la esperanza, esa esperanza terco que se niega a desaparecer incluso en los peores momentos. Un día, cuando el médico entró con una expresión más relajada de lo habitual, Lidia contuvo la respiración. No quería ilusionarse, pero algo en la mirada de él le hizo pensar que venían buenas noticias. El doctor se acercó, revisó los gráficos, miró a Charlie y luego a ella. «Está respondiendo bien. Muy bien. Todavía queda camino, pero hoy podemos estar contentos». Aquellas palabras fueron un alivio tan grande que Lidia sintió que las piernas le fallaban. No lloró, no gritó, no hizo nada dramático. Solo cerró los ojos y respiró por primera vez en días sin sentir que el aire se rompía dentro de ella.
Charlie la miró con una mezcla de ternura y humor débil. «Te lo dije», murmuró. «Soy duro de pelar». Ella rió, una risa breve pero real, una risa que llevaba semanas contenida. En ese instante entendió que, aunque el camino fuera largo, aunque el miedo no desapareciera por completo, había algo indestructible entre ellos. Algo que ninguna bacteria podía corroer. Algo que ni siquiera la incertidumbre podía borrar. Y cuando semanas después, aún sin fecha exacta de alta, sin garantías absolutas, sin certezas totales, Lidia volvió a sentarse en el plató de televisión, lo hizo con un brillo nuevo en los ojos. No porque todo estuviera solucionado, sino porque había aprendido a convivir con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con el amor que se demuestra en las peores circunstancias. Esa noche habló con sinceridad, sin dramatismos, sin artificios. Habló como una mujer que había visto de cerca el miedo más profundo y aun así seguía de pie. Y cuando terminó, cuando las luces se apagaron y el silencio del plató la envolvió, Lidia entendió que la vida no le había quitado nada, le había enseñado a valorar más. Porque cuando uno mira al abismo y el abismo devuelve la mirada, solo quedan dos opciones: rendirse o amar más fuerte.